Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, arrimados al Mingo TV, 30 de septiembre del año 2024. En otras épocas era fin de mes y la gente cobraba, pero obviamente eso ya no tiene ningún sentido, por lo menos en Venezuela. En otros países sí, la gente está contenta, sale, se toma un trago, paga las deudas, etcétera. Aquí no, aquí esta es una continuidad de la nada, de la insignificancia. Pero en todo caso, esto lo vamos a hablar en otro momento. Gracias a Mingo y Erika Mendoza Tovar por ser anfitriones constantes de nuestro programa Aquí se habla libertad, arrimados al Mingo TV, que es el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tovar. A ellos los consiguen en X como @Mingo TV y @Mentos, y en Instagram como @Mingo TV y @Erika Mentos. Mingo muy enfocado en darle sentido e integralidad a su canal de YouTube, cosa que agradecemos, y estamos cerca de los 20,000 suscriptores. Nada mal cuando Miguel Fontán le concede entrevistas a Mingo TV, esa cosa sube y sube y sube como la espuma. Pero, y bueno, y aquí, de verdad, ustedes se quejarán, pero el de los programas más oídos que yo tengo es con Miguel Fontán. ¿Ok? Así que bueno, le agradezco mucho a Miguel Fontán, @Miguel Fontán en X, que esté conmigo todos los lunes, y a Catherine Manzano por el ser la productora ejecutiva del programa. A esto hay que meterle humor, porque lunes. O sea, imagínense ustedes, yo amanecí el lunes en un taller de silenciadores, porque el carro del hijo mío, o sea, amanecer el lunes en un taller es, digamos, un acto de gran coraje, de gran coraje. Pero bueno, nosotros seguimos adelante. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo anda todo? Bueno, Víctor, bien, gracias por, bueno, por el espacio, por la invitación siempre. Agradecido estoy yo que podamos compartir este espacio de reflexión. Y bueno, y ojalá sea un espacio que ayude también a la gente a pensar y que ayude a la gente a no caer en las manipulaciones de la vida política que hoy tenemos. Y quiero Bueno, aprovechar. eso es que vamos. Dale, Miguel, dale, no te voy a interrumpir. No, no, que quiero aprovechar para desearle feliz cumpleaños a Erika, que es cumpleaños hoy. Claro, yo ya le llamé por teléfono. Cumple Sí, 38 años. yo creo que es Yo 25. cumplí 38 años que ya no recuerdo. Yo creo que es 25, por lo joven que se ve, ¿no? Y bueno, nada, sí, yo también la, la- le avisé tempranito, pero igual, pues que quede en la memoria de YouTube el feliz cumpleaños. Así es, 30 de septiembre del año 2024, cumpleaños Erika Mendoza Tovar, un factor importantísimo en Mingo TV. Bueno, precisamente, Miguel, voy a abusar de ti, pero sé que estos desafíos a ti te gustan, ¿no? El, Tengo dos libros al frente. Uno se llama Persuasion in Practice, de Kathleen Kelly Rindor, que a mí me encanta. Con ella hice yo, digamos, basado en los constructos personales de George Kelly, que ella maneja para persuasión. Yo hice mi tesis de maestría, ¿no? Ahora, paseando por aquí y paseando por allá, ella plantea que la persuasión, de eso se trata el libro, ¿ok? Tiene tres condiciones: la motivación, la participación y el premio. O sea, ante la gran pregunta de la política, ¿cómo logramos nosotros persuadir a la gente? Bueno, la gente tiene que mantenerse motivada, eso en primer lugar, tiene que sentir que participa en el proceso activamente, y tiene, por supuesto, que el obtener una recompensa, ¿ok? De su participación. Y a veces eso, digamos que no es no es tan fácil, ¿no? La motivación, por ejemplo, un constructo persuasivo difícil. ¿Cómo tú mantienes a la gente motivada? Y, por ejemplo, el, 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 una tesis que a mí me gusta mucho, que es el multiplicador de reciprocidades. La motivación hay que inventarla todos los días, porque un motivador se agota en el momento en que tú lo das. O sea, Mm. por ejemplo,
Uno tiene un niño, el niño quiere un juguete, insiste por el juguete, insiste por el juguete, insiste por el juguete, uno hace todo el sacrificio para que darle el juguete. Y en lo que tú le das el juguete, tú piensas que está tranquilo, ya satisfecho. Pues no, otro juguete, otra cosa te pide. Entonces, claro, eso es lo que se llama el multiplicador de reciprocidades. Tú das, lo que das ya no motiva. De lo que el otro se apropia ya no es un motivador. Yo le echaba broma a mis alumnos de posgrado y decía, bueno, aquel hombre que ingenuamente piensa que debe comenzar una relación regalándole un diamante a su pareja, se mete en un lío porque la próxima vez que le vas a dar 2 diamantes, un carro, un apartamento, un avión. Entonces yo les echaba broma y me decía, no, se empieza bajito, se empieza con un cosete, ¿ok? Para poder aguantar la pela de la persuasión que supone, por supuesto, todo el tema de la seducción, que además es persuasiva, es persuasión. Entonces la seducción es motivación, participación, premio, siempre, siempre. Ahora, todo esto va, mi querido Miguel, porque tú eres el intelectual que más ha insistido, que más ha insistido en las dificultades que han significado para los venezolanos el pensar esto que está ocurriendo. ¿Ok? Si nos vamos por Reardon, uno llegaría a la conclusión de que el venezolano no sabe anticipar su futuro. O sea, tiene un problema de diseño en sus constructos. ¿Ok? Si uno, digamos, va por Moscovici en su libro La Era de las Multitudes, entonces uno cae en cuenta, ¿ok? De que hay una diferencia entre el individuo y la masa, ¿ok? Porque se supone que el individuo debe conducirse de acuerdo con su razón, debe juzgar a los seres y a las cosas sin pasión, debe obrar con pleno conocimiento de causa, ¿ok? Pero cuando eso hace el individuo, si el individuo enamorado manda para el carajo la razón. El individuo, el militante ideologizado, manda para el carajo la razón. El individuo, o sea, todo parece ser que hay un constructo ideal del ser humano que se llama individuo, que recibimos de la ilustración, que pone la cabeza encima de sus hombros y la usa. Pero la verdad es que hay un conjunto de elementos sociales que es, digamos, lo que constituye eso que se llama masa, el, en los términos Moscovici, y creo que hemos hecho muy mal cuando transformamos masa en una ofensa. ¿Ok? O sea, cuando nosotros digamos, la gente se siente ofendida por ser masa, porque ¿qué es ser masa? Y después de leer esto, por supuesto que oigo tus comentarios. A ver, lo voy a decir, ok. La observación, dice Moscovici, demuestra que el hombre no es así. Es en un momento o en otro, todo individuo se somete pasivamente a las decisiones de sus jefes, de sus superiores. Bueno, por algo será. Acepta sin reflexionar las opiniones de sus amigos, de sus vecinos o de su partido. Adopta las actitudes, el modo de hablar y el gusto de quienes lo rodean. Y lo que es más grave, en cuanto una persona se une a un grupo, es atrapada por una masa y se vuelve capaz de excesos de violencia o de pánico, de entusiasmo o de crueldad. Comete actos que su conciencia reprueba y que se oponen a su interés. En estas condiciones, no parece sino que el hombre hubiera cambiado por completo, se hubiera convertido en otro. Dice él, he aquí pues el enigma con el que tropezamos constantemente y que no ha terminado de asombrarnos. O sea, la era de las multitudes. Sí. Bueno, yo escuchándote, estoy de acuerdo con lo que dijiste, estoy de acuerdo con lo que leíste y escuchándote me vino a la mente el famoso libro de Ortega y Gasset de la rebelión de las masas, que si bien fue publicado en 1930, si mi memoria no me falla, desde 1927 él escribía artículos con esa idea, ¿no? Y a mí me llama la atención porque estamos mucho antes de la mitad del siglo pasado y tanto Ortega como otros intelectuales que estaban en su época y vinieron un poco después, ya alertaba ese,
ese trajinar de la modernidad que cambiaba no solamente la forma de hacer política, que modificaba las democracias. De hecho, había mucha preocupación. Uno lee libros anteriores de la mitad del siglo pasado, o como Ortega y Gasset, casi que en la mitad del siglo pasado, y ya había una preocupación por la degradación de la democracia. Básicamente, Ortega complementa lo que estás diciendo en su concepto hombre masa, porque ¿qué es la rebelión de las masas? Es prácticamente la denuncia de esa cantidad de gente que entra dentro de las formas políticas, sociales, culturales y la va cambiando. Pero el concepto hombre masa es interesante porque tiene que ver con lo que estás diciendo, que está caracterizada, en el caso de Ortega, por la mediocridad, el conformismo y la falta de conciencia del individuo. Entonces, no es una persona sin educación, ojo, que es o no necesariamente es una persona sin educación. Es un individuo que independientemente de la educación que tenga, a lo mejor incluso llega a ser un profesional, perdió el sentido de su individualidad y se deja llevar por la corriente general sin reflexionar. Entonces, imagínate, esto es un problema que él ya vio vamos a redondearlo a 1930. ¿Ok? Han pasado casi 100 años, casi un siglo, y nosotros seguimos profundizando, esa observación la seguimos profundizando, porque ya no tiene que ver, y tú lo decías, ya no tiene que ver con la ilustración en el sentido de un hombre ilustrado, preparado, formado. Tiene que ver que quizás antes de la ilustración uno podía hacer esa comparación. Bueno, estamos en la época del oscurantismo, si la persona no está instruida, bueno, obviamente no está ilustrada. Pero en esta época de la modernidad, en que tú tienes la capacidad de tener personas instruidas, profesionales, médicos, odontólogos, ingenieros, incluso politólogos, colegas tuyos, que puede darse la característica que Ortega y Gasset ya señalaba. Perdieron su sentido de individualidad y se dejan llevar por la corriente general sin reflexionar. Imagínate el problema que nosotros tenemos, que ya no se trata de darle a un individuo instrucción, sino se trata de crear en un individuo esa conciencia y, como decía Kant, esa voluntad de pensar o esa valentía, en las palabras de Kant, de pensar por sí mismo. Entonces, claro, ¿cuál es el problema de eso? Que llegamos a un momento de la historia en el que el hombre masa promueve e impulsa políticos demagogos, políticos populistas, porque es eso, es la efervescencia del sentimiento, es la efervescencia de los demás, es la efervescencia de cosas que no necesariamente tienen que ver con la realidad, y es la ausencia tanto de su individualidad como del momento en el que vive. Frente a eso, no solamente la política se degrada, en el sentido que todo es una propuesta demagógica y populista, la propia democracia sufre porque precisamente empiezas a colocar en puestos clave a demagogos y populistas. Peor aún, frente a los totalitarismos que tienen una rigidez mucho más estructural que la democracia y que necesita y requiere un lenguaje mucho menos eh, flexible para conservar el poder, la lucha contra ese totalitarismo se convierte en la nada, porque frente a la fuerza que tiene el totalitarismo, la demagogia y el populismo no alcanza para llenar las capacidades que se necesitan para enfrentar. Entonces imagínate el problemón que nosotros tenemos, que el mundo está cambiando, las democracias se están transformando, y lo vimos en pandemia, hacia potencialidades más autoritarias y más arbitrarias. A lo mejor dice, bueno, pero es que la pandemia era un caso aislado. Sí, pero es que en la pandemia se pudo observar la potencia que tiene un gobierno para hacer que los ciudadanos obedezcan sus caprichos. Entonces, ahí está, ya se probó. Ah, que después medio se vuelve la normalidad. Bueno, medio se vuelve la normalidad. Pero hay países que sufren eso: Nicaragua, Venezuela, Cuba, bueno, España va por un camino ahí también medio autoritario,
y cómo tú vas a defenderte de ese autoritarismo cuando tú tienes un individuo que no solamente perdió el sentido de su individualidad, no solamente se deja llevar por la corriente general sin reflexionar, sino también carece de capacidades para evaluar su entorno y para evaluar la realidad y se conforma y se conforma y milita en cualquier aventura loca. Bueno, pero a lo que voy es lo siguiente. Lo dijo Ortega y Gasset, lo repite Sergei Moscovici, y es que tenemos un problema. Así se comporta el ser humano. Mm. O sea, tú tienes, digamos, pongamos la ilustración francesa, ¿ok? Grandes nombres, unos muy acertados y otros como Rousseau, muy equivocados y muy enemigos de la libertad. Pero eran individualidades que pensaban y que eran capaces de debatir. Ahora, ¿a dónde lleva ese movimiento? A la Revolución Francesa, que que es un acto de masas enloquecidas y enfurecidas, que una vez que entran en ese tono, no salen hacia Napoleón, otra vez enloquecidos y enfurecidos con un líder carismático al frente. ¿Dónde terminan? Con Luis XVIII. ¿Ok? Terminan peor que antes, desde el punto de vista del avance histórico. La idea del progreso, diría Richard Sennett, es una idea, digamos, es una fantasía, porque cuando uno se mete en el tema, y yo entiendo, porque ¿qué es lo que pasa? Aquellos que hacen un esfuerzo muy importante para mantener su serenidad y su sentido de realidad, padecen la misma circunstancia que un sobrio en una reunión de borrachos. ¿Ok? No hay forma de comunicarse. Y sí, yo creo que hay que quitarle el peso a las palabras. Sergio Moscovici, aludiendo, me imagino, porque escribió después que, que Ortega y Gasset, dice, digamos que hay una especie de reducción del hombre racional al hombre masa, que está muy por debajo del hombre, o sea, de las expectativas de ese hombre. A eso se llama mediocridad. Claro. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, no hay nada más peligroso que una masa ideologizada. O sea, cuando a uno le toca ver, bueno, estos tipos que defienden la revolución, ¿en serio están defendiendo la revolución? O sea, ¿cuál revolución? ¿Cuál es el logro revolucionario? Los tipos, por ejemplo, que enfurecidos, 950 y tantos intelectuales venezolanos, ¿ok? Defendiendo, digamos, el papel de Fidel Castro como, qué sé yo, el Eh, eh, precursor de la dignidad en América Latina, una mariquera de esas, la verdad. Y sucede que tú dices, pero que ven ellos que uno no ve. Aquellos intelectuales que se rajan ahorita en las vestiduras diciendo, Trump no, Kamala sí, que están defendiendo a Kamala, en serio, Ujú. en serio. O sea, entonces, claro, y cuando entonces uno se acerca más a la realidad donde uno lamentablemente ama, sufre y espera, que es la realidad venezolana, uno se consigue con que hay muy poca posibilidad, muy, pero muy poca posibilidad de que nosotros podamos tener una discusión seria sobre nuestro presente y nuestro futuro, entre otras cosas porque la gente está nubilada, muy a favor de una circunstancia que uno, por eso yo me refería al primer constructo de Kelly, o sea, que uno no puede anticipar como honrosa una salida a esta circunstancia cuando lo que estamos viendo es que estamos virtualmente cercados. O sea, ayer me daba risa, ¿no? Ayer en las redes, este hombre no puede dormir en un sitio a la vez, tiene que cambiar de residencia. Se meten unas ideas así que uno no tiene por qué agradecerle a los que se les ocurre que siempre están fuera, ¿ok? Y mientras estaban describiendo a ese hombre, el tipo se estaba bañando en la playa, digamos, payaseando ese momento. Sí, sí. Sí, bueno, porque ahí, fíjate que qué importante es este último comentario porque nos revela lo que habíamos hablado en programas anteriores del tema del espectáculo en política. Entonces, así como el que tiene el poder hace su espectáculo, el que quiere llegar al poder sin capacidades,
solamente desde el punto de vista mediático y manteniendo como si fuese un programa, un reality show, la audiencia, ¿verdad? Porque en la medida que mantiene la audiencia, bueno, su programa es vigente. En eso se ha convertido la política y de eso hablamos la vez pasada. Pero también hay un tema interesante que estás comentando, que es que ya lo resumimos o pudimos colocar en una síntesis todas las caracterizaciones que hace sobre la masa en la mediocridad. Entonces, fíjate, el hombre masa, al ser incapaz de reconocer su propia mediocridad, siente el derecho de imponer la voluntad, su voluntad en todos los ámbitos y en todos los espacios. Entonces, vamos a decirlo así, es la élite de ese hombre masa, si es que cabe el término. Es decir, aquellos que diseñan, aquellos que manipulan, aquellos que colocan los mensajes que esa masa enardecida, frenética va a seguir. Entonces, el asunto es, y lo vemos en Estados Unidos, pero lo vemos aquí también, que ese hombre masa no se siente a reflexionar qué es Kamala o qué puede hacer Kamala o cuáles son las potencialidades de Kamala, sino simplemente reacciona, porque la polarización para el hombre masa es importante y de hecho es tan importante que hay un libro de un izquierdoso que como todo izquierdoso espero que por coherencia divina no esté en el cielo, que era Ernesto Laclau, que él escribe un libro que se llama La razón populista y no es más que la forma, el manual de cómo crear líderes populistas y masas idiotizadas. Entonces, por lo menos para mí, esa es la lectura del libro. Eh, ¿Qué hace él? Él genera un liderazgo que da señales, que da símbolos, que da líneas y genera una masa que él lo llama pueblo, el pueblo que lo sigue, pero también genera un enemigo. Y entonces tú no tienes que explicarle a la masa los argumentos por qué tienen que seguir al líder. Tú lo que le explicas es lo malo que es el enemigo. Y ella automáticamente se confronta y se une contra el enemigo. Y eso lo hace tanto el régimen como la oposición. Lo que pasa es que el régimen es más hábil porque la oposición es más dispersa y entonces estamos cambiando de eslogan. Ya no es ganamos y cobramos, ya no son las actas, ahora es cuando los costos, que eso se sabía desde mucho antes y por eso tú y yo estábamos en desacuerdo Bueno, pero esa es la ley de la lucha libre, del boxeo. ¿Ok? Cuando ganas, cuando eres más fuerte que el otro. ¿Qué Exacto, significa ser más exacto. fuerte que el otro? Bueno, aguantar carajazos y darlos. Y O sea, pegar más duro, pegar claro. más duro, ¿no? Entonces, claro, entonces ahí tienes ese peligro. ¿Cuál es ese peligro? Que el que está en la masa no sabe, no da cuenta, ni se percibe su propia mediocridad y acepta cualquier cosa, cualquier eslogan, cualquier liderazgo, cualquier candidato, cualquier aventura, porque él no se está cuestionando, él no se está cuestionando, simplemente está siguiendo. Ahora, eso frente a regímenes autoritarios, como lo dije antes, es peligroso porque carece de impacto de verdad frente a las capacidades de ese régimen que logró convertirse en un régimen totalitario y logró llegar al Estado. ¿Qué pasa? Que hay otro problema, Víctor, y esto ya lo habíamos vivido antes, que estas masas, este hombre masa, estas sociedades de masa, eh, desprecian a las élites intelectuales y morales. Yo no sé si recuerdas, yo estoy seguro que no se te ha olvidado todo aquello, ¿te acuerdas cuando nos llamaban supremacistas morales y no sé qué otra cosa, y que éramos demasiado académicos y no éramos pragmáticos? Ya eso empezó hace 3, 4 años atrás. Pero eso es parte de ese desprecio que el hombre masa tiene. ¿Por qué? Porque lo que necesitan precisamente es degradar incluso hasta las élites intelectuales y morales. Ah, Fíjate lo que no estoy claro, Miguel, porque nosotros no le podemos dar al hombre masa capacidad reflexiva. O no, sea, claro, esto a lo que llega es un acto de irreflexión que es su propio contexto. Por lo tanto, es paradójico lo que te voy a decir, pero el hombre masa es una víctima inocente de sus propias decisiones iniciales. Una vez que tú entras en la vorágine de la masa, ya no eres, a ver,
eso no significa que no haya responsabilidad, porque es que esta es la gran pregunta que se hicieron después los alemanes respecto de su propia conducta en la época del nacionalsocialismo. ¿Cuán culpables fuimos nosotros? ¿Ok? Pero eso sería, digamos, un despertar después. En el acto de ser masa, tú eres el absolutamente, digamos, tú no tienes conciencia de las consecuencias que tú provocas y sin embargo las provocas. Sin Claro. embargo, y por eso es que cuando yo empecé, digamos, a preparar este programa contigo, yo pensaba, wow, ¿cuáles son los anticuerpos para hacer masa? ¿Y qué combate, qué es lo primero que hace un régimen totalitario que tiene mala fe para, digamos, lograr aplanar la base social de tal manera de que sean víctimas de eso que tú planteabas de populismo, etcétera, ¿no? Bueno, en primer lugar, desafía, malogra y hace evidentemente pueril la fe. O sea, te despoja de tus principios y valores. Y aprovechando, por supuesto, la capacidad masa de unos curas que son capaces de bailar la conga en la iglesia o, digamos, de arrodillarse no ante el Santísimo Sacramento, sino ante el líder del proceso. ¿Ok? Y ser una parte de. O sea, pero por supuesto, cada uno cuando tú te desprendes de tu fe y de tus convicciones, tú ya estás listo para hacer masa de cualquiera. Dos, Sí, cuando tú, digamos, haces inviable o insignificante desde el punto de vista de que la despoja de su significado a la familia. Porque ¿dónde tú tienes que reflexionar? ¿Dónde tú abres la alacena y dices, ¿hay harina pan? No hay harina pan. O sea, ¿dónde tú recibes los latigazos de la realidad? ¿Tengo plata para arreglar el carro? No tengo plata para arreglar el carro. ¿Puedo pagar la renta? No puedo pagar la renta. ¿Puedo pagar la escuela? No puedo pagar la escuela. ¿Puedo llevar a mi hijo al hospital? No puedo llevar al hijo al hospital. O sea, donde la realidad te agarra en la familia, y sí, entonces, claro, destroza la familia. Lo tercero es, por supuesto, te allana, te interviene la comunidad, VH, HBA, Chachichú, todo ese tipo de cosas, ¿ok? Y hace que la comunidad sea de muchas maneras, incapaz. Además de que te empobrece. Ok, además de que transforma, qué sé yo, la jubilación en $3 y cosas de esas, pues entonces digamos que el, te prepara para que el primer alucinógeno político populista que se te atraviese, tú, digamos, lo consumas frenéticamente. Y por supuesto, los productos que supuestamente antagonizan están, digamos, lidiando con la misma gente, pero también con las mismas herramientas. claro, Entonces, claro, estamos muy fritos, claro. estamos muy Estamos fritos muy fritos. porque sin fe, sin familia y sin comunidad y sin asumir la responsabilidad de la compasión, o sea, porque entonces la compasión es, me pongo en tu lugar, pienso por ti, me recreo en tu dolor, no que me da recreación, sino me recompongo, me reconstruyo en tu dolor y en tus propias circunstancias. Entonces, cuando eso pasa, entonces tú agarras y dejas de ser por un rato masa. Porque mira lo que dice Moscovici. Y aquí el problema que se plantea. En el comienzo no hay más que individuos. Es algo así, la tierra Sí. prometida. Ujú. A partir de estos átomos sociales, ¿cómo se obtiene una totalidad colectiva? ¿Cómo cada uno de ellos puede hacer suya y expresar una opinión que le viene del exterior? Esto es porque el individuo se incorpora sin pretenderlo los gestos y los sentimientos que se le inspiran. Se entrega a manifestaciones brutales u orgiásticas cuyo origen o finalidad ignora sin dejar de estar persuadido de que los conoce. Cree incluso ver cosas que no existen y da crédito a todo rumor que llega de una boca a su oído, sin juzgar conveniente verificarlo. Innumerables hombres llegan así a macerar en el conformismo social. Toman por verdad establecida, por la razón de cada cual, aquello que en realidad es el consenso de todos. El fenómeno responsable de una metamorfosis tan extraordinaria es la sugestión o influencia. Claro. De influir. Entonces la pregunta es cuáles son mis defensas contra la influencia. Mm, Tú empiezas a Bueno, repetir.
repetir y repetir. Nosotros hemos visto, Miguel, transformaciones grotescas, Sí, grotescas. sí, sí. Es que Víctor, ahí hay tú decías, ¿cuáles son mis anticuerpos para eso? El anticuerpo es el pensamiento crítico siempre y la duda. Porque, ¿qué pasa? Fíjate que no es fortuito, ¿verdad? Frente a esta configuración del hombre masa que no viene de ahorita. O sea, desde el inicio del chavismo, la oposición, es más, ahorita te voy a hacer seis características que para mí son claves para entender esto del hombre más, del liderazgo que apoya el hombre masa. Y tú vas a ver que eso existe tanto en el régimen desde el inicio como en la posición desde el inicio. Fíjate, por eso es que el líder de ese hombre masa siempre apela, y eso lo hemos hablado, a los instintos más básicos y emocionales. O sea, vamos a reconfigurar la familia, vamos a progresar, pero jamás promueve el pensamiento crítico. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A través de qué? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Ni los valores elevados, ¿verdad? Como un sentido de responsabilidad cívica. Aquí no importa, aquí todo vale. Nos tenemos que unir con los chavistas originarios, vénganse, chavistas, nos tenemos que reunir con los corruptos, vénganse. ¿Por qué? Porque la caracterización de ese liderazgo que apunta a esa masa no puede ser los dos últimos, tiene que ser el primero, es decir, los instintos más básicos y emocionales de las masas. Entonces siempre es el hijo, para que tus hijos tengan futuro, para que tu familia que se fue vuelva y nos abracemos todos. Esa es la piedra fundacional de ese liderazgo. Pero además, yo diría eh, eh, mencionar seis características. Por ejemplo, el liderazgo es siempre, apunta a ser siempre, y si no lo es, lo construye el marketing, un liderazgo carismático y populista. Siempre. No es una persona que se sienta y dice, imagínate, si nosotros tuviésemos a Churchill aquí no llegaría a ninguna parte. Porque si ese dice, mire, yo lo que tengo que ofrecerle es sangre, sudor y lágrimas, aquí todo el mundo, no, eso no es. No, lo que yo quiero es una cosa, eso que me llene el rosario, la bandera, eso es lo que necesita el hombre más. Después viene, yo no le diría quizás anti-intelectualismo, sino una característica es que tú rechazas todo aquel pensamiento formal y argumentado de la realidad y empiezas a desconfiar, incluso a llamar, los opositores llaman chavistas a aquellos que le dicen, mire señores, se perdió desde el 29. Ah, no, es que tú no tienes fuerza y fe. Tú eres un chavista. Tú eres uno. ¿Por qué? Porque hay un deseo en contra de ese pensamiento crítico y una desconfianza ante esa persona que hace el pensamiento crítico, porque como tú dijiste, yo no quiero perder. El tercero podría ser, y eso yo lo he denunciado muchísimo, sobre todo en esta aventura electorera opositora fracasada, la simplificación de los problemas y las promesas grandilocuentes. No, o sea, vamos a poner a Venezuela en el primer día a desarrollarse, sin pasar por, mira, el primer gobierno después del chavismo tiene que ser un gobierno de transición. Y eso no te va a generar ninguna posibilidad de desarrollo inmediato. Simplemente te va a generar las condiciones para que otro venga y establezca el desarrollo de esa idea, de ese proyecto de país. Pero no, el líder te lo coloca. Y la simplificación de los problemas, porque imagínate tú, acta mata voto, ya, ese era el problema, salimos de eso. Nosotros mostramos la acta y ellos han despavorido. Entonces, la simplificación de los problemas, la pobreza grandilocuente es la tercera característica que yo veo en ese líder que necesita ese hombre más. La otra es la explotación del miedo y las emociones colectivas. Nos vamos a abrazar en la familia, todos unidos, la reconciliación. Y la explotación del miedo esta es nuestra última oportunidad. Si no es ahora, no es nunca, y todo el mundo se va a ir, como si no existiese mañana. Hay una parte que tú y yo conocemos bien, muy bien, diría yo, que es un autoritarismo disfrazado de voluntad popular, y no me refiero al partido. Es ese autoritarismo que dice, yo soy electo, el pueblo me eligió, ergo, yo soy el que da las directrices y más nadie puede opinar, es lo que yo diga, la estrategia que yo diga. Y eso, claro, ¿qué pasa? Que si tú estableces unas condiciones de realidad distintas a esa estrategia, bueno, tú eres parte del enemigo.
Hay otro punto que hace tanto el chavismo como la oposición de ahora, la que se dice diferente, que es el rechazo a lo tradicional y al pasado. Si lo tradicional es que tú no puedes ir a unas elecciones con esas condiciones, no, yo sí puedo hacerlo. Yo soy tan arrecha que lo puedo hacer y puedo ganar. Y el otro es que todo es inédito. Todo lo que yo estoy haciendo es inédito y es lo mismo. O sea, esas concentraciones, todo, no, hasta ahora no ha habido nada inédito, salvo la publicación de las actas en los términos del alcance, porque no olvidemos que Andrés Velázquez también tenía las actas en mano y las mostró y no pasó nada. Ahora, esa publicación en gran alcance, que si bien no era el 100% de las actas, no sé, sería el 50%, el 100% de ese 50% que tenían, o no me acuerdo el porcentaje, eso es lo único. 85. Ok, eso es lo único inédito, pero eso no es suficiente. Todo lo demás, hay un rechazo a lo que no funcionó antes, hay un rechazo al pasado, y entonces yo quiero hacer la historia de aquí para allá. Eso es lo que necesita el hombre masa. Y el último, y es el que más hemos utilizado y denunciado, de hecho, no sé si fue el programa anterior o dos programas atrás, el uso del espectáculo y la propaganda. ¿Por qué? Porque el líder de ese hombre masa entiende la importancia del espectáculo, de ponerlo todo como una épica, como una cosa increíble, así no lo sea, o de decir, hemos vencido todos los obstáculos y no hemos vencido ni uno, o decir, no, mira, en cualquier momento sale llorando el tipo porque está más débil que nunca y como tú dices, coño, se está bañando en una playa haciendo payasería. Pero el hombre masa es incapaz de distinguir eso porque él está concentrado en toda esa cartilla, está metido en ese espectáculo y propaganda y no hay manera que la realidad lo contraste. Porque en todo caso, si tú se lo recuerdas, volvemos a las características anteriores, el segundo que había dicho, el enemigo eres tú. ¿Por qué? Porque los está saliendo, los está sacando de su creencia, de su fe ciega y de su zona de confort mentalmente y virtualmente, porque la realidad es muy mala para entenderla. O es tu mediocridad la que te impide entender el curso en el que estás metido y el momento en el que estás metido y el contexto en el que estás metido y lo que necesitas para salir. Es Entonces, que allí yo tengo una diferencia, porque es que a ver, nadie opta por la mediocridad, es un resultado. ¿Ok? Lo que pasa es que terminas escindido del pensamiento lógico y del pensamiento racional. Entonces, una vez que tú renuncias y te escindes del pensamiento racional, entonces tus resultados no son buenos. El Sergio lo dice así. Bueno, la sugestión o la influencia es en el plano colectivo, o sea, esa vivencia, masa, lo que es la neurosis en el plano individual. Ambas suponen una desviación del pensamiento lógico, incluso una evitación de este y una preferencia por el pensamiento no lógico. Y segundo, una decisión del individuo entre su parte racional y su parte irracional, entre su vida interior y su vida exterior. O sea, es una pérdida de la relación con la realidad y de la confianza en sí mismo. Es igualito que me parece, igualito al personaje ese ¿cómo que se llama? El politigato. Uno de los personajes, el perro del politigato o el muchacho del politigato, ¿no? El, entras en un tono emocional en el que tú lamentablemente no puedes pensar. O sea, no piensas y en algún momento me imagino despiertas. O sea, cuando cesa la causa o la fuente de sugestión o influencia, caes en cuenta de que la vaina no está tan mal, no está tan bien y empiezas a sentir un malestar terrible. Por ejemplo, no hay forma de pintar bonito la partida correlona del Mundo González del país. No hay forma. no, pero han tratado hasta el cansancio. Claro que la gente trata y la gente dice, no, compra la versión. ¿Cuál es la versión que compra? El afuera es más útil que adentro. Ok, compra la versión. Ahora, son como electroshock al hombre masa. En el sentido que dice,
esto no estaba en mi guión heroico, trascendental, de llegar hasta el final. Esta es una contradicción a la norma que me impuse y que nos impusimos, llegar hasta el final, ¿no? Por ejemplo, esa decisión tan malsana, tan infeliz, ¿no? De negarle el acceso a los venezolanos con pasaporte vencido, es la negación en el plano de la realidad a la oferta de la reunificación familiar. Ni te cuento lo que significa el cierre de las rutas aéreas, ¿no? Entonces, son como elementos. Ahora, la gente tiene que empezar a pensar, oye, esta fiesta se acabó, pero la gente no tiene plena conciencia de que la fiesta se acabó. Ojo, igual pasa porque la paradoja es la siguiente. Igual puede ser un investigador genial en isótopos radioactivos, que es un astrofísico teórico, de Claro, es lo que hablamos antes. un hombre con 500 doctorados, o digamos el mejor albañil de la zona, o el mejor empresario que tiene, digamos, y sin embargo está metido en esta lógica que es muy tóxica, que no permite avanzar. Ahora, desde el punto de vista de la teoría, esta circunstancia y la forma, de eso podemos hablar otro día, la forma como los venezolanos construyen y anticipan su realidad, que es una fórmula muy casada con el realismo mágico, nos va a tener aquí y así por mucho tiempo. Claro, es que ya lo decía Ortega y en el libro que tú lo mencionaste también lo recoge. O sea, hay tres características del hombre masa: mediocridad, conformismo y falta de conciencia histórica. Mediocridad no porque él no sea un investigador increíble, de un físico increíble. Mediocridad para pensar lo político y lo social. Porque tú puedes estar instruido, tú puedes ser el mejor médico y sin embargo tener poca habilidad para pensar lo político y lo social. Es más, incluso tú podrías ser un médico que tiene problemas de relacionamiento y con eso tocas otra parte psicológica. El conformismo, esto es lo que hay, esta es la posición que tenemos aquí. Bueno, no paramos otra cosa, si es la que salió del hogar. Y la falta de conciencia histórica es ese sentido del mundo al que pertenece, ¿verdad? Que te deja las cosas buenas y las cosas malas que debes potenciar y que no debes repetir y tú lo obvias. Eso, eso precisamente, por eso es que ese hombre masa necesita ese líder que estábamos hablando, carismático, populista, emocionalmente manipulador. Mire, si ustedes no me creen, agarren los discursos tanto del régimen como de la oposición, agarran los discursos de Nicolás Maduro y de María Corina y los ven en cuanto al, al tema emocionalmente manipulador. Los dos lo hacen. Entonces, tú apelas a las pasiones, a los instintos básicos. Por eso es que ellos mismos, dentro de su discurso, y el hombre masa, rechazan la complejidad. Desconfías de aquel que te plantea el pensamiento crítico. Entonces, de un lado le dices que es cuálido y del otro lado le dices que es chavista, pero desconfías de ellos. Eh, ellos mismos en su mensaje y estas personas que siguen esos líderes lo que necesitan es soluciones simplistas a problemas complejos. O sea, ¿cuál es el problema simplista, problema complejo más común que hemos visto? No, es que ganamos las elecciones, quitamos a Maduro y se resuelve Venezuela. Más simplista que eso no hay, porque esto es un entramado, un ecosistema criminal, un entramado complejo que tú no puedes resolver en 5 días ni en un año. Además, no buscas, por supuesto, ninguno de los dos liderazgos busca el progreso intelectual o moral. Al contrario, si tú los buscas, empiezan a cuestionar precisamente tus ideas emocionales, tus ideas simplistas. Entonces, la situación en la que estamos, cuando la gente pregunta, bueno, y entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es destruir ese hombre masa, construir un individuo con su individualidad, consciente de su propia individualidad, con la valentía de pensar por sí mismo, que logre articularse frente a un proyecto común con otro, pero que deje de ser hombre masa. Si no, no vamos a salir de esto. O sea, la gente ve el primer paso como que aparezca Jesucristo, baje del cielo y diga, hermanos míos, este es el camino. Y usted sigue siendo hombre masa.
Ese no va a ser el camino, porque la reconstrucción de Venezuela no está hecha por hombres masa. La reconstrucción, como tú decías, de una parte importante de la sociedad, que es la familia, y sobre todo frente a las amenazas de la familia, no la hace el hombre masa, la hace un individuo consciente de su individualidad, maduro políticamente hablando, que tenga la voluntad de pensar por sí mismo, que contraste las ideas, que dude y que argumente, pero no un individuo a fe ciega. La caja de resonancia que nosotros tenemos es muy mala, se ha Sí, degradado. O sea, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos liderazgos muy malos y tenemos además una cohorte intelectual y de gente influyente peor. O sí, sea, ¿qué es lo que pasó en esta última etapa? En esta última etapa, nosotros, a ver, la sociedad en su esfuerzo por pensar se vio bloqueada, ¿ok? Por el pensamiento único que por supuesto necesita como interlocutor a la masa. Y entonces, ¿qué fue qué era lo que se planteaba? Se planteaba cosas como esta, ganamos y cobramos, y un cinturón de argumentadores que se convirtió, bueno, que yo no sé dónde están ahora, o sea, no sé en qué andan, ¿no? Este, que ahora están reconociendo, por ejemplo, decía uno, bueno, es que no hay Estado de Derecho. Bueno, no hay Estado de Derecho ahorita, hoy lunes, no había Estado de Derecho hace 2 meses, no había Estado de Derecho hace exacto. un año. ¿Cómo se te ocurrió a ti creer que habían condiciones suficientes para esto o para aquello? ¿Ok? Entonces, claro, el tema es que el primer acto racional de una persona que quiere desasirse de su condición de masa es romper, cometer ruptura con, este, con ese liderazgo que ya está vencido. O sea, es un liderazgo que no tiene la capacidad de pensar una ruta que nos permita salir de esto, ni de pensar en los plazos que nos permita, digamos, construir una ruta. Las dos cosas a la vez. Porque algo que este liderazgo ha tenido, desde mi punto de vista, muy mal, es precisamente el hecho de que, de que es una repetición de muchos cortos plazos en los que, digamos, no han logrado nada. Sí, Obviamente, nadie niega lo que tú dijiste. El haber podido organizar con la tecnología del caso y la forma del caso una demostración tan contundente de lo que las actas dicen es un avance. Bueno, eso forma parte ahora del mínimo minimorum, digamos, de la acción política. ¿Ok? Que por supuesto, digamos, transforma cualquier elección en adelante en un desafío que yo no sé cómo va a ser el régimen. ¿Ok? Este, pero ya vimos que no es suficiente porque finalmente es una situación de fuerza, es una situación de fuerza, ¿ok? es una situación, es una Y situación, perdón, perdón, Víctor. no, 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 y contra una situación de fuerza hay que reflexionar qué es lo que hay que hacer. Yo ya lo hemos hablado antes y ya lo acabo de decir incluso ahorita, ¿no? O sea, hay dos formas de desmontar este régimen. Hay una forma a mediano plazo y largo plazo que es precisamente sacar a ese individuo, sacarlo de ese hombre masa, porque hay masa de un lado y de otro, sacarlo de ahí y empezar a fomentar el pensamiento crítico. ¿Para qué? Para descubrir cuáles son las vulnerabilidades del sistema y explotarlas. Y ahí empiezas a desvanecer y debilitar la estructura del régimen sin el uso de la fuerza. Este, pero eso es a mediano plazo, mediano largo plazo, que por supuesto, si hubiésemos tenido una sociedad distinta y esto hubiese comenzado en el 2002, ya en el 2025, yo estoy seguro que tendríamos otro régimen. Un poco viendo incluso la experiencia de Checoslovaquia con Václav Havel, que él durante 20 años, porque el liderazgo en su ignorancia de los textos que él escribió, el liderazgo opositor piensa que la cosa fue así que un día, o sea, 45 meses de campaña y ya el tipo salió. No, él estuvo casi 20 años demoliendo poco a poco cuáles eran las fortalezas del régimen a través de la crítica, a través del razonamiento, a través precisamente de ese pensamiento crítico. Y bueno, y lo logró hacer.
por supuesto, con aliados importantes y en un contexto también importante, porque en ese momento la Unión Soviética ya empezaba su proceso de perestroika. Entonces, digamos que las condiciones estaban dadas para que ese liderazgo por fin pudiese alcanzar lo que quería alcanzar. Pero fue 20 años. Y aquí nosotros, aquí el liderazgo cree que saliendo en 5 años y haciendo una campaña, porque ningún liderazgo ha salido este, de, de lo no electoral. Todos los liderazgos han salido o de primarias o de candidatos únicos escogidos, y entonces a partir de ahí es que se forma el liderazgo. Pero en realidad su forma de formarse, valga la cacofonía, es a través de un proceso electoral y no sales de allí. O sea, no sabes hacer otra cosa si no eres gobernador, si no tienes una alcaldía, si no luchas por la presidencia. Y yo creo que la sociedad necesita, en principio, que alguien la ponga a tono, y la ponga a tono en el pensamiento crítico, la ponga a tono en el debate, la ponga a tono en la deliberación, en el contraste de las ideas, para poder identificar, primero, antes que el liderazgo, cuáles son los puntos vulnerables de ese régimen, en los que tú puedes ir trabajando para debilitarlo, para debilitar esa estructura. Porque si no, no vamos a hacer. Esa es una. La otra, por supuesto, es, que es la más difícil, sobre todo después de tantos años que nosotros hemos tenido de lucha, es que la violencia a la que nos sometió el régimen durante tantos años se encuentra con la violencia que tiene el individuo de padecerla, y entonces aquí haya un caos. Y eso es muy complicado, porque como tú dices, el individuo o el grupo de individuos no tiene la fuerza para enfrentar las capacidades de violencia que puede generar el régimen. Y eso quedó evidenciado en el 2014, desde el 2012, pero particularmente en el 2014, 2015, 2016, 2017, 2019. Entonces, yo creo que no nos queda otra, queridos amigos, que empezar a cambiar nosotros mismos, dejar de salir de esa masa, empezar a hacer conciencia que nosotros somos un individuo y que nos encontramos en el bien común. El encuentro de individuos se da en el bien común. El encuentro de individuos no se da en el apoyo a un liderazgo mesiánico o liderazgo populista. Bueno, lo que pasa es que entramos en el conflicto de los significados. Yo me Sí, imagino, digamos, ajá, y entonces, ¿qué es el bien común? Entonces saldrá uno, saldrá otro. Ah, bueno, o sea, a ver, no es fácil. No es fácil, digamos que no es, o sea, lo que describe la teoría es que nosotros somos seres sensibles a los intentos persuasivos de, de los líderes y de las maquinarias llamadas Estado, etcétera. ¿Ok? Eso no existía antes. Antes de la ilustración no existía. Cuando enfrentamos eso, enfrentamos formas de hacer las cosas muy sanguinarias. Y eso, esa es, digamos, probablemente la gran sorpresa de Tocqueville, ¿no? En Estados Unidos, pero Tocqueville, Estados Unidos tampoco se pudo, a ver, pudo evitar su propia guerra civil, precisamente sobre la base de la discusión sobre el bien común, ¿no? Y sea, qué hacer con la esclavitud, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no vamos a decir que es fácil. Nosotros no vamos a decir el, el que no es doloroso. A mí me parece que en la medida en que avancemos, ya llevamos 25 y vamos para 26 años, es más doloroso, sobre todo cuando quedamos en cuenta que se ha perdido un cuarto de siglo en esto. ¿Ok? Entonces, claro, eh, es complicado, es doloroso, es un parto, pero, y claro, se abre discusión, ¿cómo salgo de esto? Ya Miguel dice cómo, yo planteo fe, familia, comunidad y compasión, pero lo que sí está absolutamente claro es que nosotros nada podremos hacer si nosotros seguimos en maridaje con este liderazgo. No hay forma. Este es un no, liderazgo, es como las cabras, tira siempre para los montes. Lo lamento mucho, digamos, no hay forma. Y creo que uno de los errores graves, garrafales de esta última experiencia es haber creído que se tenía tanto poder de convicción como para transformar la cualidad de un liderazgo del elenco del fracaso que es estructuralmente corrompido.
Eso no creo yo que sea posible y eso no creo yo que se lo merezca la gente. En todo caso, son circunstancias muy complicadas que no vamos a resolver en un único programa. Ya se nos fue el tiempo. Miguel, muchísimas gracias por tu reflexión y por tu compañía de todos los lunes. Felicitaciones a Erika Mendoza Tobar por su cumpleaños hoy 30 de septiembre del año 2024. Tu santo fue ayer, Miguel. Ah, Este, sí. feliz santo, el día de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Y bueno, a todos ustedes, feliz inicio de semana, feliz inicio de mes a partir de mañana. Comienza octubre. Y bueno, no va a ser, no se nos va a eximir del dolor de la toma de la propia conciencia y de sacar los saldos que haya que sacar de un momento de lucidez, que es lo que le deseamos a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos y seguiremos adelante.